¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos todos nuestros auditores a una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura, 13:05 minutos, absolutamente en vivo y en directo, comenzando aquí en Agricultura para conversar de actualidad política. Ustedes saben, desde la perspectiva de las nuevas generaciones, desde las ideas de un Chile libre, de un Chile grande, hay hartos temas de conversación y estamos con un tremendo panel. Está más lejos la televisión de lo de el monitor, ¿no? Sí, puede ser, estoy como en la esquina casi cayendo. Estamos en la distancia. Usted ya escuchó, está con nosotros la directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, Paz Charpentier. Bienvenida, Paz, ¿qué tal? Muy bien, Tomás, estoy contenta de estar acá en Santiago y feliz de compartir con ustedes y con todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas. Y como siempre, aprovecho de enviar, obviamente, un especial saludo a quienes nos escuchan desde la región del Biobío. José Ignacio Palma, el profesor Palma, encargado de formación de acción republicana, parte también de Idea Republicana. Bienvenido, profesor. Estoy muy feliz de volver a mi posición de humilde panelista, digamos. Estuvo conduciendo la semana pasada el profesor Palma. Efectivamente, el día jueves junto al profesor San ¿Cómo estuvo ese programa? Entretenido, muy interesante. Hicimos un recorrido amplio y profundo por la encuesta CEP. Ese fue el tema de la semana. Tenemos hartos temas a propósito de encuesta. CADEM. Me están molestando aquí porque el fin de semana yo les conté a mi auditorio, yo soy muy transparente con mi auditorio, entonces les conté que el fin de semana me iba de despedida soltero. Entonces me están molestando, me dicen, asumo que lo pasaste del 1. Lo pasamos muy bien, fue un gran grupo, estuvimos en Buenos Aires, les puedo contar a todos los que nos están escuchando que Buenos Aires está bastante caro. Pero con una buena noticia, porque el domingo hubo elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires y Manuel Adorni, el vocero del presidente Milei, competía en la elección legislativa, salió primero y le arrebató 9 elecciones seguidas que había ganado el PRO, el partido de Mauricio Macri, le termina ganando La Libertad Avanza, el partido de Milei, lo que da cuenta del importante nivel de aprobación con el que está contando el presidente Milei en la transformación que está liderando en Argentina. Así que la verdad es que un muy buen viaje y con buenas noticias también políticas que seguimos de cerca desde Buenos Aires. Encuesta CADEM con 17 puntos, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, empata a Evelyn Matei, consolidando una tendencia al alza que se ha visto en las últimas semanas. Ha pasado a estar del 8 al 7% de la intención al 17%, es decir, ha más que duplicado su intención de voto, alcanzando a Evelyn Matei, que pierde 3 puntos en una semana en una tendencia que es más bien al estancamiento o a la baja. Empatan las dos principales figuras de oposición de cara a la elección presidencial. ¿Cuál es el análisis de Paz Charpentier? Bueno, es interesante lo que ha sucedido, particularmente por la trayectoria, ¿cierto? Es importante destacar que efectivamente José Antonio ha ido de menos a más, alcanzando un empate técnico, lo que no sucede lo mismo con la otra candidata más fuerte de la oposición, que es Evelyn Matei, ¿verdad? Porque ha ocurrido exactamente lo contrario, es decir, lo opuesto. Ha ido retrocediendo en las preferencias o en la adhesión por parte de la ciudadanía. Y esto me parece a mí que es bastante simbólico. ¿En qué sentido? En que hemos venido conversando de que en la derecha existen dos derechas, ¿cierto? Dos fuerzas políticas bien importantes, y yo creo que esto viene a consolidar aquello, es decir, a reafirmar y a fundamentar debidamente y sólidamente, me parece a mí, que hoy día existen dos fuerzas políticas de derecha igualmente potentes, igualmente capaces, una obviamente en ascenso y otra aparentemente en un estancamiento o incluso en un retroceso. Yo quisiera destacar aquí que hay obviamente distintos fundamentos que pueden explicar este ascenso de José Antonio Kast, pero a mí me gustaría destacar uno que es tal vez importante y que no se menciona mucho, Tomás, que tiene que ver con esta voluntad evidente de José Antonio Kast de derechamente ir a buscar la pelota. Es decir, aquí a mí me parece que José Antonio Kast, a través de las distintas propuestas, a través de su consistencia, a través de su voluntad y de su valentía, ¿cierto? Y no solamente de él, sino que de todo su equipo, es claro, me parece a mí que aquí nos está esperando el cambio de turno, el cambio de equipo o el cambio de arco, por así decirlo, de un color político a otro. No se está directamente esperando en la banca el cambio de turno, sino que se está yendo a buscar la pelota. Y yo creo que eso cambia, o más bien demuestra un estilo político distinto en la derecha que las personas están valorando. Y por último, también quisiera destacar que yo creo que José Antonio Kast efectivamente ha sido tal vez el único candidato, Tomás, en general, de todos los candidatos que uno puede ver hoy día, con la capacidad de proponer, de instalar temas y de conversar de alguna manera con la opinión pública en una lógica distinta de lo que lo han hecho el resto de los candidatos, lamentablemente los del oficialismo,
bajo la sombra de lo que es el caso Procultura, el caso Democracia Viva, el caso Monsalve, y en el caso de la centro-derecha tal vez con cierta lentitud. No hemos visto la misma determinación o la misma capacidad Tomás Bengolea. ¿Cómo lo ve don José Ignacio Palma? A ver, 3 cosas. La primera muy cortita, y aunque suene aburrido decirlo, pero creo que es importante hacerlo, de siempre hacer la salvedad que las encuestas, ¿cierto? Son siempre una foto del momento, queda mucho paño por cortar todavía, faltan 6 meses. Pero obviamente, y aquí mi segundo punto, hay buenas razones para estar contentos, no solamente por el empate en particular, sino porque se ve un crecimiento que es constante en el tiempo, como bien destacaba la Paz. Yo creo que la columna que publicaba ayer Mauricio Morales, analista político, a quien nadie puede tildar de republicano, lo decía muy bien, en el fondo, que incluso en el momento en que Kaiser estuvo subiendo mucho, llegando incluso casi a los 15 puntos, en CADEM 13 puntos, no me acuerdo cuánto fue su máximo histórico, José Antonio Kast no cambió ni una sola coma de su plan de trabajo, de sus viajes a regiones, y más importante todavía, ni una sola palabra de los principios y las ideas en las que cree. Y creo que esas son cosas que a medida que la elección se empieza a acercar, la gente a poco va a ir premiando, especialmente un electorado de derecha. Y acá el tercer punto, que se empieza a sentir de repente un poco, ¿cómo decirlo?, como desorientado, esa es la palabra, frente a las distintas declaraciones de índoles ideológicas distintas por parte de las vocerías de Elías Matei. Yo creo que algo que destacaron algunos analistas ayer es ese desorden. De hecho, voy a utilizar el siguiente ejemplo. Ayer estaba escuchando conectado el programa El Checho y hay una parte en donde ellos ponen los audios del público, en el fondo, que manda mensajes al programa. Y en uno de esos audios encontré uno bastante destacable que decía: oye, Checho, lo que pasa es que Elías Matei tiene un vocero en Ñuñoa, ¿cierto?, que alza desde la municipalidad la bandera del movimiento LGTBQ+, en el fondo. Tiene un vocero como Francisco Undurraga, que en la votación de la semana pasada en el tema de las terapias de hormonización votó en contra del informe que las condenaba y que mandaba a detener el PAIC. Y si queremos agregarle hoy día algo más a la sopa, en el fondo, tenemos una vocera como Paulina Núñez, que estuvo discutiendo con el panel anterior acá en Conectado, que de alguna manera haya querido decir eso o no. Se ve una declaración equívoca en la que parece querer hablarle más al socialismo democrático que al propio votante de la derecha. Entonces creo que hay una suma de esos factores que por supuesto va haciendo que, insistiendo, que esta encuesta habrá que ver si esas tendencias se mantienen en el tiempo, pero por lo pronto nos sacan una foto alegre, digamos, del momento político que pasa en nuestro país. A ver, yo creo que lo que explica que José Antonio Kast esté con tan alta intención de voto y tenga una tendencia tan evidentemente al alza, no solo en CADEM, sino en todas las encuestas. En todas las encuestas José Antonio Kast ha ido recuperando terreno. Son 3 cosas. Primero, creo que las personas reconocen en José Antonio Kast la capacidad de elaborar un diagnóstico claro, preciso, propio, sobre la realidad de Chile, sobre la tremenda crisis que existe en materia de crimen organizado y inseguridad pública, sobre el desastre que existe en materia de migración ilegal, sobre el estancamiento económico, la crítica y diagnóstico que ha hecho José Antonio Kast respecto a lo nefasta que fue la reforma tributaria de Bachelet, a la reforma educacional de Bachelet, a la reforma laboral. Yo creo que las personas reconocen en Kast, primero, un diagnóstico acabado de la realidad nacional desde el cual plantea sus posiciones. Segundo, creo que José Antonio Kast ha tenido una campaña tremendamente propositiva, es decir, una campaña que semana a semana instala temas en la opinión pública, propone, como decía Pacha Pentir, juega hacia adelante y está de algún modo definiendo la pauta de la conversación, de la discusión presidencial. Y creo que eso es algo tremendamente valioso porque permite darse cuenta que hay un candidato pensando en el futuro. Ok, este es un muy mal gobierno. Por supuesto que hay que hacer una crítica y una oposición clara, pero hay que pensar qué íbamos a hacer los que queremos llegar a reemplazar al Frente Amplio en la moneda, y creo que José Antonio Kast está liderando ese trabajo. Y en tercer lugar, me parece que las personas valoran el carácter, la determinación, el coraje con que José Antonio Kast ha abordado la forma en que quiere enfrentar el crimen organizado. O sea, cuando él dice, oye, si es que Carabineros salga a la calle, vengan detrás de mí, o sea, persíganme a mí y no a Carabineros. Cuando José Antonio Kast dice que está dispuesto incluso a ir a tribunales internacionales, a dar explicaciones con tal de defender el Estado de Derecho en Chile. Cuando José Antonio Kast se pone él como el primero que va a salir a defender a los ciudadanos de bien frente a la amenaza del crimen organizado, del terrorismo en la macrozona sur, de la migración ilegal en la zona norte, bueno, eso da cuenta de que tiene la determinación, el carácter para hacerse cargo de una crisis que va a requerir mucha valentía, que va a requerir no solo un plan de acción concreto, un equipo como el que ha mostrado José Antonio Kast con el general Basaletti, con el general Vial, con el coronel González, sino también una determinación del presidente de la República que esté dispuesto a asumir los costos que enfrentar el crimen
crimen organizado y el avance del narcotráfico va a tener en Chile. Y yo creo que en eso José Antonio Cast ha dado pruebas bien notables de ese trabajo. Lo de Paulina Núñez, yo ayer lo tuiteé, generó harto escándalo en Chile Vamos, me parece una declaración realmente negativa, pero creo que es bastante transparente con lo que varios en Chile Vamos creen. Chile Vamos, creo que, o cierto sector de Chile Vamos, para ser justo, de un tiempo a esta parte, ha renunciado a la idea de convencer a las personas con nuestras ideas. Prefiere cambiar de ideas con tal de llegar a más votantes. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que en política uno tiene que salir a persuadir con las propias convicciones. Porque hay millones de personas que no tienen posición política, que no tienen una ideología, que no escriben a un partido, que no siguen una doctrina y que van a votar en las elecciones, sobre todo con voto obligatorio, en función de las principales urgencias sociales, en función de quiénes son los candidatos que ven con mayores niveles de credibilidad. Y para eso hay que tener la disposición, la valentía de salir a transmitir las propias ideas y convencer a los chilenos de que son las mejores para Chile. De eso se trata la política, ¿no? El arte de la persuasión, el arte del convencer a los chilenos de que ciertas ideas le hacen mejor que otras al país. Y yo creo que en ese sentido esta declaración de salir a interpretar al socialismo democrático es un tanto pasada para la punta. Yo entiendo, y me parece bien que la candidatura de Matei quiera apostar al centro, pero creo que la declaración de Paulina Núñez está un poco pasada de rosca en ese sentido. Entiendo que vino a explicarlo o tuvo un contacto con Conectado hace algunos minutos, pues me llegó un video del Checho bastante molesto con la declaración. Yo me enoja menos porque espero menos también de esos sectores, digamos, pero creo que una declaración equivocada y que haya tenido que dar explicaciones la senadora Núñez da cuenta de que se equivocó, digamos. Bueno, dos cosas adicionales tal vez que me gustaría agregar. Lo primero es que yo creo que, por otro lado, las encuestas también reflejan, Tomás, un cierto cansancio o la debilidad más bien, o que se ha ido debilitando este argumento de votar por el que va a ganar. Y yo creo que las personas, al menos las de la derecha, los que se denominan así, han comenzado a comprender que efectivamente la primera vuelta es para la exposición de los distintos proyectos políticos. Y hoy día yo creo que las personas han manifestado su opinión diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a votar por quien efectivamente me interpreta en la primera vuelta, que es el objetivo de la primera vuelta. Por tanto, este famoso voto útil, yo creo que ese argumento ha perdido fortaleza y se ha ido debilitando. Y por otra parte, lo que tú señalabas en relación a lograr que las personas cambien de opinión. Fíjate que si hay una de las cosas que yo creo que determina, o más bien describe el proyecto político de la nueva derecha, por así decirlo, es que estamos dispuestos de algún modo a tomar el camino largo. ¿Y el camino largo qué significa? Significa efectivamente persuadir, significa convencer, significa lograr que muchas millones de personas cambien de opinión, y significa al final del día no pactar, sino que lograr que la mayoría ciudadana defiende y está o adhiere a nuestras ideas, y que solo así es adecuado generar los cambios y votar en consecuencia en el Congreso Nacional. Es un camino largo, es un camino tal vez más difícil, es un camino que requiere más años, pero yo creo que hoy día estamos viendo los primeros resultados. Bueno, eso forma parte del estilo político, me parece a mí, de la derecha chilena, y es algo que lamentablemente en parte de Chile Vamos uno no ve, y esto se constata a través de las declaraciones de Paulina Núñez, que a mí me parece, yo cuando la vi no me generó ninguna impresión, todo lo contrario, me parece que son declaraciones consistentes con lo que ha venido haciendo parte importante de Chile Vamos, o al menos quienes lo conducen el último tiempo. Votar a favor, en definitiva, de a favor de la reforma previsional, votar a favor de la creación de un nuevo Ministerio de la Seguridad, algunos de ellos, como bien recordaba José Ignacio Palma, votar a favor del PAIG, o en contra del informe, más bien, en el caso del diputado Undurraga, y así otras tantas instancias que han marcado o que han permitido que los ciudadanos se enteren o se den por notificados respecto a las diferencias que legítimamente tienen estos dos proyectos políticos. Y por tanto, las declaraciones de Paulina Núñez a mí me parece que son consistentes con estas últimas decisiones de los últimos 5 años, más bien, que ha venido tomando Chile Vamos, Tomás. Oye, o una parte de Chile Vamos, para no... Sí, eso te decía. Yo quiero agregar que igual me parece que, para ser justo, hay un grupo dentro de Chile Vamos que salió en el fondo a desmarcarse un poco de lo que había dicho Paulina Núñez. Viene a hacer una crítica bastante dura. Derecha, exactamente. directa, De hecho, sí. iba a decir que salió primero Eduardo Cretón, después salió Ricardo Neumann. Richie Neumann dijo, lamentablemente el comando de Evelyn Matei está capturado por el lado equivocado de Chile Vamos. Creo que no son declaraciones menores. No, que de hecho viene a reafirmar lo que estamos comentando. Para terminar el punto, esto a mí me hace sentido porque además lo que hablaba después Neumann es que esas dos almas de Chile Vamos, por decirlo así, quedaron muy claras durante la Convención Constitucional. Sí. Había una parte, junto con republicanos obviamente, que estaban claros que con la lista del pueblo y el Frente Amplio no había ni una posibilidad de obtener nada, como terminó siendo, ¿cierto? Y sin embargo había una parte también representada por Evópoli fundamentalmente, y un
sector de Renovación Nacional, que quizás con el que se siente más identificado Paulina Núñez, que fue a esa convención a intentar hacer en fondo un conjunto de ajustes institucionales junto con la izquierda bajo la idea de que la derecha iba a poder sacar algo de ahí. Es la que partió entregando la carta de disculpas a los pueblos originarios. Sí, exactamente. Y creo que, para terminar el punto, esto se condice con algo que, o sea, creo primero que este grupo, si en ese todo lo destaco, no es representativo de la gran mayoría de Chile Vamos hoy día, y lo creo por lo siguiente. Y yo, esto es una tesis que vengo sosteniendo hace tiempo y me la reafirmó el Larraín Mate hace un par de semanas atrás en una entrevista que dio al Mercurio a propósito de su libro La derecha liberal si existe, donde él dice: el gran logro de Bópoli, a pesar de que ha sido un partido que no ha crecido en lo electoral, más bien todo lo contrario, hoy día está más disminuido de lo que era hace 5 o 6 años atrás, ha sido hacer que Chile Vamos se comporte más como Evópoli en el largo plazo. Así dice una cuña, algo así como la tengo anotada. Chile Vamos se parece más a Evópoli que hace 10 años. O sea, yo creo que ha habido efectivamente una evopolización de Chile Vamos que ha impregnado fundamentalmente una gran parte de Renovación Nacional, creo que también una parte de la UDI, no la que representa Ricardo Neumann y Eduardo Cretón, pero creo que es una realidad, y por eso no me extraña, tampoco le extraña a La Paz y a nadie de los que están en este panel, que la idea de socialdemocracia haya salido antes siquiera de que llegara la primera vuelta. Y sabéis que además hay otro elemento que es precisamente esa parte tal vez no mayoritaria de Chile Vamos, es decir, respecto a los liderazgos que estamos conversando hoy día, Catherine Montalegre, Eduardo Cretón, Ricardo Neumann, Constanza Hugo y otros, que salvaron Chile, a pesar de aquellos que no estuvieron con ellos en el sector durante el proceso constituyente. Entonces, es lamentable, pero es una realidad que en definitiva quienes conducen no son precisamente ellos, sino no veríamos este tipo de declaraciones. Vamos a hacer, queridos amigos, estamos conversando con Paz Charpentier, con José Ignacio Palma, aquí en Nuevas Voces. Vamos a hacer la primera pausa comercial de este programa. A la vuelta vamos a conversar de un escándalo. 25.000 funcionarios públicos que estaban con licencia salieron del país mientras estaban con licencia médica. Una muestra más del tremendo abuso de operadores políticos al Estado y a los recursos de todos los contribuyentes. De ese escándalo y más temas de conversación y de actualidad política vamos a hablar, debatir y comentar a la vuelta de esta breve pausa aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Bueno, estimados amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito de la Radio Agricultura, Nuevas Voces. Como pueden ver, Tomás desapareció, pero volverá próximamente. Estábamos conversando de este empate técnico entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Y justamente antes de irnos a la pausa, dejamos enunciado el siguiente tema, porque, bueno, lamentablemente pocos nos asombramos de el mal uso de los recursos estatales por parte del Estado de Chile, de este gobierno. Pero fíjense, estimados amigos, que la Contraloría detectó que 25.000 funcionarios salieron del país mientras estaban con licencia, en un reportaje que publicó Radio Bio Bio, en donde presenta más antecedentes acerca de este informe. Y se trató de un estudio que, a partir del cruce de información de las salidas del país registradas por la PDI, la base de funcionarios públicos y las licencias médicas que se otorgaron entre el 2023 y 2024. En concreto, 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos viajaron fuera del país durante la licencia o en parte de ese periodo, incumpliendo el periodo de reposo indicado en su permiso médico. ¿Habrán sido reales o no estas licencias médicas? Bueno, de eso estamos conversando junto a José Ignacio Palma y, por supuesto, el conductor de este programa, ¿cómo lo ve? Tomás Bengolea. ¿Cómo lo ves? Tomás Bengolea. un llamado telefónico de último minuto en la pausa. Oye, yo creo que esto es un escándalo. Algo lo alcanzamos a conversar con La Paz antes de este programa. Se mezclan dos cosas que son tremendamente delicadas y abusivas. Por una parte, la desfachatez, el despilfarro, el abuso por parte de los operadores políticos del aparato estatal, que es una cuestión dramática. O sea, aquí hay personas que reciben sueldos financiados con plata de todos los contribuyentes a través de sus impuestos, que inventan licencias médicas para irse de viaje. O sea, ahí hay un primer escándalo. Y el segundo, que es un auténtico elefante en la cristalería, es el drama que tenemos con la emisión de licencias médicas falsas. O sea, el promedio de días que los funcionarios públicos tienen licencias médicas al año son como 30 días. 31. Eso es una cuestión realmente escandalosa. Y esa cifra aumenta mucho más en los funcionarios del Ministerio de Salud. El doctor Acosta tiene por ahí la cifra. Si nos está escuchando podríamos preguntársela, porque es un escándalo. O sea, los que debiesen dar el ejemplo en cumplir su función con probidad,
con diligencia, con oportunidad, prestando un servicio de calidad, son los funcionarios públicos, porque trabajan para el Estado de Chile y porque son financiados con recursos de todos los chilenos. Entonces, yo espero que aquí se tomen medidas. Yo no sé si el camino será presentar una querella contra quienes resulten responsables, yo no sé si habrá aquí que hacer los sumarios administrativos correspondientes para los funcionarios públicos, sus directores jerárquicos o superiores jerárquicos, pero aquí hay que tomar acciones porque esto es realmente inaceptable. El Estado no puede seguir funcionando así de mal con personas que abusan del sistema y que además despilfarran los recursos que con mucho esfuerzo los chilenos pagan a un Estado además que tiene la desfachatez de que en cada gobierno le suben los impuestos a los chilenos con tal de seguir aumentando la grasa estatal. Yo creo que esto es realmente preocupante y por supuesto queremos saber la opinión del profesor José Ignacio Palma. Bueno, yo partiría primero, no sé si felicitar es la palabra, porque uno espera que las instituciones públicas hagan su trabajo, pero la verdad es que creo que es una buena pega la que está haciendo la Contraloría General de la República al detectar estos casos gravísimos, como bien ha dicho Tomás. Yo la verdad es que no pude leer esta noticia sin pensar en el intercambio entre José Antonio Kast y Janet Jara la semana pasada en la Cámara Chilena para la Construcción. Cuando Janet Jara dijo, oye, aquí todos creen que los problemas presupuestarios, de beneficios sociales, etcétera, se arreglan echando 5 o 6 funcionarios públicos. Y José Antonio Kast le replicaba diciendo, oiga, no son 5 o 6 funcionarios públicos, se multiplíquelo por 10.000, digamos. O sea, estamos hablando de 50.000, 60.000, y quizás aún así nos quedamos cortos cuando nos enteramos que 25.000, es decir, la mitad de la cifra que se estaba esbozando, son funcionarios que ya solo se deberían echar más allá de cualquier otra consideración por el hecho de que estén pidiendo licencias a todas luces falsas, digamos. Eso es lo que al final lo que es indicativo, o eso es lo que evidencia un poco los viajes al extranjero. Pacha Penter. Sí, fíjate que estoy acá en el mismo noticia que les comentábamos, amigos, en Radio Bio Bio, de las 3 entidades con mayor cantidad de licencias médicas eventualmente irregulares, debido a que sus titulares habrían salido del país. Fíjense las instituciones. En la primera, Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Después, la Fundación Integra. Después, la Municipalidad de Arica. Y luego de eso, hay varias corporaciones municipales. Ustedes saben, bueno, que las corporaciones municipales se financian con recursos municipales y no están sometidos a la fiscalización de la Contraloría. Entonces, aquí uno además puede presumir, Tomás, o uno puede olfatear con un poco nomás de realidad, de principio de realidad, no de mala fe, sino de que principio de realidad, que muchas de estas personas incluso esto lo han utilizado como excusa para directamente lucrar del Estado sin siquiera ir a trabajar. Como sucede lamentablemente en muchas corporaciones municipales. Fíjense que está la Corporación Municipal de Desarrollo Social Iquique, Corporación Municipal de Salud y Menores de Puerto Natales, Corporación Municipal de Punta Arenas, Corporación Municipal de Puente Alto, Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. O sea, en realidad aquí hay que hacer un doble clic, Tomás, porque, claro, además, hoy día, cuando estamos en un franco retroceso, un estancamiento, digamos, económico, chutas, se nota que la plata falta, ¿cierto? La plata falta. Y no sabemos dónde está la plata. Bueno, acá hay una de las explicaciones, ¿cierto? La plata se va en licencias falsas, la plata se va en procultura, la plata se va en democracia viva y otras tantas cuestiones que lamentablemente tienen saturada la prensa hoy día, alejándola de las cosas más importantes o más sentidas de la ciudadanía en realidad. Vamos a saludar a todos los que nos están escribiendo en el chat en directo en YouTube, a miles que se conectan aquí a través de Agricultura, esta conversación acá en Nuevas Voces. Por supuesto, la invitación es a ponerle like, a ponerle me gusta a nuestro programa, así llegamos cada día a más personas en Nuevas Voces. Saludamos a Luis Pérez, a Mónica Cáceres, a James, a Pablo Marambio, a Avenida Libertaria. Saludamos también a Alejandra Carrasco, a Victoria Fuentes, a Héctor Basaletti. Saludamos a Pablo Marambio, a Jorge Antonio Ruiz Álvarez, ahí a Fotografía, a Renato Navarro, a Álvaro Brito, Leslie Ollarse, que dice, listo mi like, saludos y me encanta escucharlos cada día. A Luis Sergio Maldonado Trigo, saludos para él también, a Alto Cafetería, que cada cierto tiempo nos va escribiendo, a Alfredo Martínez le mandamos muchos saludos también, a César Vega, a Pedro Cifuentes, a María del Pilar Figueroa Can, a José Luis González Bustos, a Braulio Parra y a tantos otros que nos escriben por el chat en directo en YouTube, a Ricardo Fuller, a Gloria Zarzar, a Juan Zapata y a tantos que nos ponen like aquí en el chat en directo. Pache Penteta con cara que quieres hablar, ¿qué significa esa mueca? Esa mueca. Oiga, es que además en el chat en vivo, estimados amigos, hay algunos que salen con una colonita. Eso te iba a preguntar, yo no entiendo nada. Esos son así como los
que más interactúan en el chat, así que ya saben, para ganarse su coronita, no solo like, sino que mande mensajes, chat, opiniones. Veo a don Renato Navarro acá, quien le manda un saludo con una coronita que dice número 2. Pablo Marambio con el número 3. Me imagino que tiene que ver con cómo interactúa, cuánto interactúan. Pablo Marambio está en el primero. David, por ejemplo, sale número 1 con una coronita morada. Así que ya sabes, si quiere su coronita además, mande su like y su mensaje. Vamos a saludar, por supuesto, antes de retomar la conversación, a los que hacen posible este programa, a nuestros auspiciadores acá en Nuevas Voces de Agricultura. Les cuento que puedes actualizar tus datos en la app de Caja 18 y participar en el sorteo de una de las, escuche bien, de una de las 18 gift cards de 50.000 pesos. Actualiza tus datos en la app, en la aplicación de Caja 18 y participa por una de las 18 gift cards de 50.000 pesos. Tú puedes conocer más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián está dentro de las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Oye, a propósito del tema que veníamos conversando, el auspicio de Universidad San Sebastián, estoy revisando aquí en la página del Ipsos, donde trabaja, ¿cierto?, nuestro querido doctor Acosta, que afirma que actualmente más de la mitad de la cotización obligatoria de 7% a salud se destina al pago de las licencias médicas. Es un escándalo, es un escándalo. Absolutamente, o sea, estamos hablando, de hecho yo también he escuchado que además del presupuesto total de salud hay un que destina el Estado, también hay un, es como el que bueno, 7 y 10%. Yo hace un tiempo tuve la suerte de ir a un seminario organizado por CMPC y el Diario Financiero, creo. CMPC y Diario Financiero, estoy casi seguro, y en que exponían Francisco Pérez Maquena de Quiñenco, Patricio Parodi, el presidente de Consorcio, y el presidente en su minuto de CMPC, Luis Felipe Gacitúa, hoy día presidente de Vicecorp. Y previo a esa conversación sobre las expectativas financieras y económicas del país, hubo una presentación de la economista Andrea Repeto. Y Andrea Repeto, dentro de los desafíos para volver a retomar el crecimiento económico, planteaba que el gasto en licencias médicas falsas para el Estado de Chile era cerca del 2 al 3% del Producto Interno Bruto. O sea, era una cuestión realmente significativa para efectos de la economía nacional. Y la verdad es que un elefante en la cristalería, porque nadie hace nada. De hecho, tanto es así que lo conversamos un par de semanas acá con el doctor Acosta. Hace unos meses el Ministerio de Salud decidió fortalecer e intensificar las fiscalizaciones de las recetas y licencias médicas, y el Colegio Médico salió a criticar que había una persecución, que era demasiada la fiscalización, demasiado intensa. O sea, además tenemos un sistema de salud tomado por el cartel del Colegio Médico, que lo único que hace es perjudicar que el sistema estatal de salud funcione razonablemente bien. Cambiamos de tema, vamos a conversar de Procultura, porque habló el fiscal nacional Ángel Valencia y cuestionó el fallo que anuló el acceso celular de Josefino Neus y anunció cambios a la causa de Procultura. En conversación con Tele 13, Valencia afirmó que el fallo puede apelarse, en nuestra opinión, y eventualmente podría ser hasta revocado. Eso es efectivo. Pero sin embargo, en el tiempo intermedio entre que esta sentencia se dicta y la Corte Suprema se pronuncia, es necesario seguir avanzando en esta causa. Y dijo Valencia: el fallo, más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves, mezclando hechos, opiniones jurídicas y comentarios que van más allá de lo jurídico. Criticó que la resolución insinúa que el Ministerio Público habría respaldado prácticas similares a las de las épocas en que las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por los agentes del Estado. Y dijo: a eso me refiero cuando le digo que contiene un conjunto de afirmaciones que son muy graves y que me parece que al menos en lo general son injustas. Ustedes saben que terminó significando la salida del fiscal Cooper, fiscal regional de Coquimbo, a cargo de la investigación de Procultura, y la investigación se le traspasó al fiscal de Antofagasta. Pacha Penter, ¿cómo has visto Procultura? Bueno, particularmente
Mucho se ha señalado sobre esta separación que debiéramos hacer entre en el fondo, la justicia, los tribunales, los procedimientos y lo político. Ya ha existido, me parece a mí, un intento por parte del oficialismo, bastante obvio, de como ya lo dijimos en alguna semana atrás, salir por la puerta de atrás como habitualmente lo acostumbra a hacer, respaldándose o fundándose en el respeto al Estado de Derecho, la presunción de inocencia, el evitar el abuso político y otros tantos manotazos de ahogado, me parece a mí, respecto de este caso. Pero ¿saben qué, estimados auditores? Nada va a cambiar, que ya conocimos los famosos audios, ¿cierto?, entre el presidente Boric y Josefina Uneos. Más allá de la declaración de ilegalidad, el efecto y el impacto a nivel de opinión pública me parece que no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, por más de que intenten construir una realidad distinta para poder construir una opinión diversa que tengan los ciudadanos respecto a lo que pasa en el gobierno, eso no va a suceder, Tomás. Y por otra parte, bueno, escuché la entrevista que dio el fiscal Ángel Valencia, que la verdad es que no parecen suficientes, me parece a mí, los argumentos para haber cambiado al fiscal Cooper. Y por otro lado, lo que sí me parece importante destacar es que, claro, frente a la supuesta politización de Cooper, entonces el fiscal nacional se allana a la politización evidente que contienen los dichos y las afirmaciones de la Corte Suprema en este caso. Entonces, ¿cómo es la cosa? Creo que se empaña más el asunto. Muy cortito antes de partir a la pausa, pero hay una de las partes olvidadas de la conversación entre Josefina Uneos y el presidente Boric, que es al principio, cuando Josefina Uneos plantea que quizás podrían estar escuchando la llamada. Y se preguntan mutuamente, ¿estarán grabando esta llamada? El presidente dice, no sé si la están grabando, qué sé yo. Lo cual indica, de todas maneras, que si ella tenía la sospecha de que le podían grabar la llamada, es porque implícitamente afirma que algo sabe. Vamos a la última pausa comercial. Estamos con José Ignacio Palma, con Paz Charpentier, conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces. Breve pausa, volvemos en pocos minutos aquí en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, después de esa extraordinaria publicidad de Veneo Chile, con la chicoria industrial que todos cantamos y coreamos durante la semana. El profesor Palma dice que acuesta a la María Gracia cantando la chicoria industrial todos los días de la semana. Hasta Carlos Sublet, que debe estar trabajando, veo que está perdiendo el tiempo ahí comentando la chicoria en el canal de YouTube, junto a miles de auditores y decenas de auditores que nos ponen también ahí felices que están cantando chicoria industrial. Carlos Sublet, que te manda el audio de la canción por WhatsApp. Sí. Bueno, hagamos un llamado a chicoria industrial para que nos apoye con este programa. Suban a Spotify, por favor. Quizá el eslogan o el jingle de la campaña de Paz Charpentier podría ser con el ritmo de chicoria industrial. Oye, pero ya que viste el pase... Diputada Charpentier. No está muy bueno. Oigan, mañana es 21 de mayo. Creo que no podemos terminar el programa sin recordar la gloria del ejército. No, pero un día importante que nos permite obviamente reflexionar acerca del heroísmo de quienes han dado tanto, incluso su vida por Chile. Así que un reconocimiento en este día a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente por las glorias navales. Seguro en distintos lugares de Chile se van a realizar desfiles con autoridades conmemorando y celebrando esta gran instancia que nos recuerda lo que es ser chileno y, por supuesto, los atributos de quienes han dado la vida por nuestro país y quienes dan o están dispuestos a darla hoy día por Chile, como son, por ejemplo, nuestros carabineros, las policías, las Fuerzas Armadas, el Ejército, etcétera. Oye, yo solamente para sumarme a los avisos de fechas importantes que se vienen este fin de semana, es el Día del Patrimonio en Chile. Así que el 24, ¿verdad? Exactamente. Todos quienes quieran visitar algún edificio importante de nuestra historia, yo personalmente ya conversé con mi señora, vamos a ir a conocer la Escuela Militar, nunca he estado adentro. Así que para que se vayan armando panoramas para el fin de semana en Santiago. Oye, nos quedan algunos minutos de conversación. La portada de la segunda. ¿Por qué Boric le creyó a Monsalve y no a la víctima? La pregunta pendiente, dice la segunda. ¿Por qué Boric instó a que Monsalve viajara al sur? ¿Hay riesgos legales por pasarles datos de la investigación al subsecretario? ¿Cuál es la opinión de José Ignacio Palma a propósito de lo que se supo de la declaración que dio Monsalve ante la Fiscalía diciendo que Boric le dijo no tengo por qué no creerte? Eso te iba a decir, a mí esa fue la frase que me pareció más, porque algo sabíamos de que Boric tenía que ver con el viaje al sur, más o menos era algo conocido, pero a mí lo que me pareció más curioso es esta frase en donde Monsalve o cita o parafrasea al presidente, no sabemos si fue efectivamente con estas palabras precisas, pero algo así como no tengo por qué dudar de lo que me dices, que no es lo mismo que mostrar imparcialidad.
Algunos han tratado de venderlo así, ¿no? Como que el presidente Boric en el fondo se dio un paso atrás y dijo que esto lo resuelva la justicia. Le dijo, no tengo por qué dudar de lo que me dices, que es una forma como implícita de decir, parece que lo que me estás contando me suena razonable, por decirlo así. Cuestión que, obviamente, el presidente Boric no es un juez, tampoco le corresponde serlo, pero sin duda que es un tipo de frase que pega nuevamente, creo yo, en aquellos atributos, o los que solían ser atributos y que le brindaban legitimidad social dentro de su gobierno. Hoy día creo que queda bastante poco, y lo poco que queda es de lo que intenta vender, de lo que intenta beber Gonzalo Vinter a propósito de la primaria que se viene. Pacha Pentir. 3 veces dice Monsalve que el presidente Boric lo instó a viajar a Concepción, tanto es así que el propio Monsalve dijo, lo sentí como una instrucción, como una orden del presidente Boric. Eso yo creo que es una declaración que obviamente es grave, que viene a confirmar lo que muchos ya sospechábamos, Tomás, respecto de cuál había sido la actitud del presidente Boric desde un principio. Por algo le permitió a Monsalve continuar no un par de horas, sino que 2 días adicionales en su cargo como subsecretario. Pero yo quiero destacar algo que lo hemos señalado antes y me parece relevante. Aquí tenemos un oficialismo que solo cree la presunción de inocencia respecto de personas que piensan como ellos. Tenemos a un gobierno que se autodenominó feminista y que es feminista porque efectivamente exclusivamente defienden a las mujeres que piensan como ellos y no a las que no piensan como ellos, o cuando defenderlas significa un costo político para el gobierno que hoy nos lidera, que hoy habita en el cargo, porque de liderar poco. Y por último, esto de que aquí yo creo que también nos trae a la luz, nos refresca o se constata que para este gobierno, para el oficialismo en general, ellos creen que están por sobre los eventuales conflictos de interés. Ellos, efectivamente, tal como lo señaló Giorgio Jackson en su oportunidad, se sienten superiores moralmente. Entonces, estas banalidades de los seres humanos de eventualmente enfrentarse a conflictos de interés, como que no los toca esto. Esa es su percepción. Y lo hemos constatado en varias ocasiones. Uno, lo constatamos respecto del ministro Monsalve, que permanece en su cargo a pesar de estar acusado por violación. Lo constatamos también cuando el propio presidente Boric, de hecho, interviene para defender o apoyar a Caramanos, que estaba siendo investigada en el marco de un tema vinculado a fraude al fisco. Y lo vemos también con ocasión de la compra de la casa de Salvador Allende. Ellos piensan que son superiores, que no les afectan los conflictos de interés y que pueden permanecer en sus cargos a pesar de la existencia de los mismos, porque aparentemente están por sobre esta habitualidad de los seres humanos de eventualmente, que te apriete el zapato. A ellos piensan que a ellos no les aprieta el zapato, y esto es una conducta consistente y que yo creo que lo que está pasando hoy día con Monsalve lo refresca. Mira, yo creo a mí me parece que lo que está viviendo el gobierno en estas últimas semanas es un fiel reflejo de la decadencia del presidente Boric y su equipo. Los temas que han marcado el gobierno en las últimas 2 semanas son todos judiciales. O sea, o es la investigación por los casos de corrupción de Procultura, Democracia Viva y demás, o es la investigación por el eventual delito de violación y abuso sexual del subsecretario del Interior. O sea, eso es un fiel reflejo del gobierno del presidente Boric. Por un lado, la corrupción, la incompetencia, la trampa, que se ha demostrado en el caso de Procultura y otros, el amiguismo, la pitutocracia, toda esa cosa como asquerosa que hay entre Alberto Larraín y todos estos personajes que eran una suerte como de gurús del Frente Amplio, que son como sacrosantos. Y por otro lado, el doble estándar, ¿no? La falta de criterio, la falta de estatura para abordar un caso como el de Monsalve. El presidente Boric le dice, yo no tengo por qué no creerte. Nada de que, amiga, yo te creo, no, y, que Tomás, no hay denuncias falsas. ¿Te acuerdas lo que leímos todos en la segunda cuando se publicó? Eso es la misma información que tenía el presidente Boric. O sea, y no tenía nada por qué no creerle. Por supuesto. Cuando la gran mayoría de Chile vimos pero impacto total, el contenido de esa denuncia. Y el presidente, además, cuando el presidente le instruye o le indica 3 veces que vaya a ver a su familia, lo que hace el presidente Boric es pensar primero en proteger a Monsalve que a la víctima, eso está claro. Y en proteger a Monsalve que en la transparencia con los chilenos. O sea, el presidente Boric nuevamente se demuestra actuando como un inexperto. Ni siquiera como un inexperto, como un descriteriado, porque puede ser un experto, pero si tú eres... Esto es lo que pienso yo, no sé si ustedes piensan distinto, pero si tú eres un subsecretario de Estado, del Interior,
que es de las figuras más relevantes del gobierno, y te denuncian con una demanda de esta naturaleza, abuso sexual y violación, que es muy grave, independiente si es verdad o no, tú lo primero que haces es ir a donde el presidente de la República, donde quien corresponda, y le dices: presidente, tengo esta situación personal, creo que esto me inhabilita para seguir en el cargo, por lo tanto le presento mi renuncia. Pero no te juntas. Monsalve fue a la Comisión de Presupuesto a defender el presupuesto de la Nación cuando ya le habían quitado el teléfono. O sea, él sabía que estaba siendo investigado. Él había pedido a la PDI que fuera a ver las cámaras. O sea, había pasado mucha agua bajo el puente, digamos. Y aún así el gobierno quería ser, en buen chileno, quería hacernos huevones. O sea, quería que todos le diéramos la cara, tuvieran días para planificarse, hablar con sus familias, blindarse. Y luego recién, cuando sale en la prensa, echarlo. Pero Tomás... Sí, es una vergüenza. Y el descriterio incluso... No obstante, o sea, a pesar de todo de lo que estáis señalando, es muy grave, pero estamos hablando de un subsecretario del Interior que se dedicó a tomar pisco sour el domingo en la noche. El fin de semana, tal vez más complejo en materia de inseguridad del año, que es efectivamente el fin de semana del 18 de septiembre. O sea, se dedicó a tomar pisco sour hasta que ya no dio más, de acuerdo a lo que aparentemente ocurrió esa noche. Entonces, ya ahí hay un descriterio importante por parte de una persona que está a cargo, en teoría, a cargo de la seguridad del país. Lamentablemente se nos acaba el programa, profesor Palma, Paz Charpentier. Le agradezco mucho su participación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Agradecemos a todos los que nos escuchan desde las distintas frecuencias, plataformas y señales de agricultura, de Radio Agricultura, Agricultura TV, por supuesto. Pónganle me gusta, pónganle like los que nos están siguiendo en YouTube, así llegamos cada vez a más personas. Agradecemos a todos los que van comentando. Ganó la competencia David, en el segundo lugar Kirayo y tercero Renato Navarro. Con coronita. Empatado con Andrea Faúndez, con Cecilia Arancibia, con Pablo Marambio y con varios que están con 75. Así que saludos para todos los que nos comentan, los que les ponen me gusta. Gracias. Saludos a la Araucanía, donde nos escribe Sergio Ponce. La invitación a que se queden en el 92.1, que viene Deportes en Agricultura. Y nosotros, por supuesto, nos volvemos a encontrar el jueves, en un nuevo jueves de historia, porque mañana miércoles es feriado. Que estén bien, un gran abrazo.